Bueno, continuamos entonces ahora, hermanos, en aquello que se le ha considerado como las cartas pastorales. Así que vamos a unir las tres cartas, ¿no? Tanto la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la de Tito, y las vamos a mirar en conjunto, ajá, porque son cartas que al tener la misma impronta, diríamos, puede considerarse o puede mirarse en forma en conjunto. ¿Ok? Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Bueno, vamos a ver entonces las cartas a Timoteo y Tito. Evidentemente, hermanos, esta va a ser una clase que sería bueno después que la puedan repasar si es que quieren profundizar sobre estas cartas, eh, porque como vamos a fundir las tres en una, ¿no es cierto? Así que va a haber muchas citas bíblicas, muchas ideas al respecto. No me voy a detener a explicarlas porque evidentemente tardaríamos muchísimo para hacerlo. Así que esta clase será muy referencial, solamente haré referencia a los asuntos, a los textos. Ustedes pueden, insisto, leerlos ya tranquilamente en algún otro momento, pero me parece que quedará ahí como testimonio de lo que ustedes pueden tomar para sí. Ujú. Bien, en primer lugar, hermanos, tenemos que considerar el carácter que tienen estas cartas. Y en primera instancia, al leer las cartas de Timoteo y Tito, podríamos decir que son cartas personales, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tanto primera y segunda de Timoteo como Tito siempre se han considerado que formaban un grupo aparte de cartas diferente de las otras de Pablo. La diferencia que está más a la vista es que juntamente con la pequeña carta a Filemón se les escribieron a personas, mientras que todas las otras cartas paulinas iban dirigidas a comunidades, a iglesias. Esta es la pequeña diferencia que ha hecho que estas cartas, junto con la de Filemón, pero principalmente estas, porque la carta a Filemón no tiene el carácter normativo, eclesial, etcétera, que tiene Timoteo y Tito. Pero tomando en cuenta Filemón, son cartas que van dirigidas a personas, a Filemón, a Timoteo y a Tito, a diferencia de las otras cartas que Pablo escribió que iban dirigidas a iglesias en general. Entonces, por eso es que se consideraban siempre las cartas de Timoteo y de Tito como un conjunto aparte, ¿no? Como un segundo bloque, solo en función de estas cartas. Perdón, de esta diferencia. Podemos ver, hermanos, que en el canon de Muratori, que ustedes saben que el canon de Muratori fue el canon más antiguo que tiene la lista de los libros sagrados que nosotros hoy consideramos como canónicos. ¿Ah? Año 200 aproximadamente después de Cristo, aparece este canon de Muratori, donde la iglesia ya hace como un esfuerzo de hacer un listado, una lista, un catálogo de libros que se consideran como inspirados. Bien, en este canon de Muratori, que fue la primera lista oficial de los libros del Nuevo Testamento, dice que fueron escritas por sentimiento y afecto personal. Entonces, ya desde tempranas fechas se acercaba uno, o la iglesia en aquel tiempo se acercaba a estos escritos
Y podía notarse, hermanos, el sentimiento y el afecto personal, porque al menos en las cartas de Pablo está la indicación de cómo Pablo se dirige a Timoteo, por ejemplo, ¿no? Y podemos notar que la forma en que Pablo se dirige a Timoteo siempre es mi hijo en la fe, ¿no? Mi hijo en la fe. Y eso, evidentemente, lo hace ya la expresión hijo, lo hace ser un vínculo muy afectivo, muy especial, muy amoroso y muy íntimo. A Tito, Pablo lo denominaba verdadero hijo en la común fe. También tanto a Timoteo como a Tito, Pablo los consideraba como hijos, ¿no? Por lo tanto, estas expresiones hicieron que estas cartas se les llamara cartas personales, porque estaban impregnadas de este sentimiento y afecto personal y por lo tanto le daba un carácter más privado, ¿no? Más privado, más que público, privado por dirigirse a personas en particular. Luego, esta denominación de llamarles cartas personales da un salto, da un giro y se les empieza a abordar o se les empieza a conocer como las cartas eclesiásticas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos que existe el afecto de cómo Pablo se relaciona con Timoteo y con Tito, nos damos cuenta que las indicaciones que Pablo le da a estos dos personajes tienen que ver con la iglesia, ¿no? Tienen que ver con la iglesia. Si nosotros leemos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, podemos evidentemente descubrir que dice el apóstol Pablo, dice, Pablo le dice a Timoteo, para que sepáis cómo debe uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, evidentemente, el sentido de la carta tiene que ver con la iglesia. ¿Ah? Recordemos que para efectos del cristianismo, el templo de Jerusalén no era considerado más como lugar de encuentro. Puede ser porque el templo ah, tenía una fuerte connotación judía, o puede ser porque el templo ya había sido destruido. ¿Ah? Por lo tanto, entonces, ahora quien ocupa el lugar del encuentro del hombre con Dios es la iglesia. Así que llegó a verse en estas cartas que no tienen solo un significado personal, sino que también podrían tener un significado eclesial, un comportamiento sobre los sistemas eclesiásticos. El canon de Muratori, como también lo estamos analizando, dice que, aunque son cartas personales escritas por afecto personal, se siguen considerando como algo santo en el respeto de la Iglesia Católica y en la organización de la disciplina eclesial. Tal vez para nosotros escuchar la Iglesia Católica nos haga ruido porque la relacionamos con la Iglesia Católica que nosotros hoy conocemos. Pero para estas fechas, hermanos, cuando estamos hablando de finales del siglo segundo, alrededor del año 200, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana no existía. Aunque ellos han querido decir que siempre la Iglesia Católica Apostólica Romana existió desde Pedro, ellos lo consideran el primer papa, diríamos, ¿no? Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que como iglesia, con esta teología que hoy nosotros la conocemos, está en el siglo
IV en el 300 y tantos, ¿no? En la fusión que tiene Constantino con la iglesia y se hace la iglesia imperial. En algún momento yo les decía que nosotros también somos la iglesia católica y somos la iglesia apostólica también. Si en algún momento podríamos tener una denominación bíblica, sería que somos la iglesia católica apostólica, pero no romana, que esa es la gran diferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque lo católico, la acepción mayor, aun cuando no sé si ustedes en una clase de teología vieron eso, no recuerdo, pero la acepción generalizada de la palabra católico significa universal. El evangelio es universal. La iglesia es universal. La iglesia no está ahora centrada en un pueblo, como era el judaísmo, en una persona, en una función, en un lugar específico, como lo era la Tierra Santa. Ahora la iglesia está dispersa en todo el orbe, en todo el orbe. Por lo tanto, es una iglesia católica, es universal. Y nuestra fe como iglesia es universal, porque el texto bíblico es universal. El mensaje es para todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Por eso cuando leemos en el canon de Muratori que dice que sigue considerando como algo santo en el respeto de la iglesia católica, es decir, en lo que significaba la iglesia del primero y segundo siglo, ¿no? Y en la organización de la disciplina eclesial, pues por eso estas cartas se le llaman cartas eclesiásticas. Otro escritor llamado Tertuliano, más o menos por esas épocas, decía que Pablo había escrito 2 cartas a Timoteo, una a Tito, acerca del estado de la iglesia. Así que estos autores, estos personajes, ¿no? La iglesia misma consideraba que estas cartas no solamente trataban asuntos de qué te gusta comer, cómo te vestís, eh, qué, qué, qué programas de televisión ves, sino realmente el sentido fundamental que tenían estas cartas era que tenía que ver con la organización, el Estado, la disciplina que la iglesia debería ejercer con sus miembros en esas fechas en que fue escrita. No es sorprendente entonces decir que el primer nombre que se le concedió a estas cartas se le llamaran cartas pontificales, ¿no? Pontificales. Es decir, escritas por el pontífice o el pontífex, que ahora sabemos que el pontífice, ¿no? Es el sacerdote, teniendo un sumo pontífice, dice la carta a los hebreos. Nuestro sumo pontífice es Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Bueno, en este caso, ¿no? Es una carta que está escrita por el responsable de la iglesia para la iglesia. ¿Mm? De la iglesia, el responsable, la autoridad de la iglesia para la iglesia. ¿Mm? Así es que por eso pasaron de considerarse cartas personales afectivas a cartas eclesiales. Pero después cambió la denominación y hoy nosotros no las conocemos como cartas personales, no las llamamos cartas eclesiásticas, sino las llamamos cartas pastorales. Cartas pastorales. Y cuando nos referimos a esta denominación de pastorales, bueno, usted ya en esencia puede determinar por qué. Poco a poco llegaron a adquirir el nombre por lo que se las sigue conociendo como las epístolas o las cartas pastorales. Tomás de Aquino, en 1274, cuando escribió algo sobre Primera de Timoteo, él dijo, esta carta es como si dijéramos una regla pastoral que el apóstol dirigió a Timoteo. Y el mismo Tomás de Aquino
en su introducción a la segunda carta a Timoteo, escribió: en la primera carta le da instrucciones a Timoteo acerca del orden eclesiástico. En esta segunda carta trata del cuidado pastoral, que debe ser tan grande como para llegar a aceptar el martirio por causa del cuidado del rebaño. Bien, ya de suyo propio, cuando escuchamos la palabra pastoral, llega a nuestra mente que esto es lo que puede significar, ¿no? Y me llama la atención que Tomás de Aquino, haciendo referencia a la segunda carta, que dice que trata más del cuidado pastoral, es porque en la segunda carta de Timoteo se encuentra lo que se le conoce como las últimas palabras del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a ser sacrificado. Dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Tomás de Aquino mira en este relato último de Pablo que eh, el, el cuidar pastoralmente a alguien es como aceptar la muerte por el cuidado al rebaño mismo. Pero no fue, queridos hermanos, hasta el 1726 que se le otorga, diríamos, oficialmente, y que en muchos de los que hacen las divisiones de los textos del Nuevo Testamento las llaman de esta forma, las cartas pastorales. Y fue gracias al gran investigador Paul Hunton, que dio una serie de conferencias famosas en 1726 sobre estas cartas y les asignó este título, porque encontró que estas cartas tenían, si bien es cierto, un sentido afectivo hacia de Pablo, hacia Timoteo y Tito, si bien es cierto, tenían muchas orientaciones o grandes manifestaciones sobre la iglesia, también es cierto que estas cartas tienen un sabor de un cuidado que Pablo quiere impregnarles a dos grandes pastores, al pastor Timoteo y al pastor Tito. Y que estos, al ser responsables de sendas o diversas iglesias, deberían ejercer sus pastorados, ¿no? De tal manera que incluso como buenos pastores pudiesen dar la vida por las ovejas. Por eso, hoy en la actualidad, nos acercamos a estas cartas denominándolas como cartas pastorales. Por lo tanto, si nos acercamos a este tema, si tenemos el encuentro de las cartas como cartas pastorales, vamos a poder decir que estas cartas tratan los siguientes temas. Primero, tratan del cuidado y la organización del rebaño de Dios. Cuidado y organización del rebaño de Dios. Les dicen a los miembros de estas iglesias cómo deben comportarse en el seno de la familia de Dios. Ahora, recordemos un poquitito. Timoteo, hermanos, fue un pastor en Éfeso, ¿no es cierto? Una ciudad muy grande, muy cosmopolita, con muchos desafíos, ¿no? Pastorales. Y Tito estaba en Creta, que también Creta era, era terrible Creta. Creta era una de las ciudades más, ah, les voy a decir cómo eran, más mentirosos, malas bestias, glotones, es decir, comían, morfaban, que daban miedo, y ociosos. Así eran los cretenses. Por lo tanto,
Las dos cartas que están escritas van dirigidas a los pastores que están enfrentando importantes y tremendos desafíos que tienen que ver ah, con la iglesia. Un segundito, hermanos, por favor. Bueno, la tercera tema que tratan las cartas pastorales es porque en estas se dan instrucciones acerca de cómo ha de administrarse la casa de Dios, de qué clase de personas deben ser los responsables y los pastores de la iglesia. Porque en estas cartas encontramos los requisitos, diríamos, que deben tener los líderes, los pastores que habrán de este, eh, pastorear, guiar a la iglesia, ¿no? Tienen que ser, en el caso de Timoteo, dice que deben ser el obispo, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera. En el caso de Tito, dice que eh, los ancianos tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las ancianas no calumniadoras ni esclavas. Deben ser prudentes, castas. Los jóvenes también tienen que ser prudentes. En fin, da ciertas y determinadas pautas éticas por las que tiene que conducirse el siervo de Dios. También en estas cartas pastorales podemos conocer cómo hay que enfrentarse con las amenazas que ponen en peligro la fe y la vida cristiana. Que esto es lo que vamos a abordar. Voy a explicarles a ustedes cuáles eran estas amenazas que en caso particular diríamos estaban en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Creta, ¿no? Entonces, estas cartas tienden a darles consejos, ¿no?, pastorales de Pablo a Timoteo, de Pablo a Tito, que les ayudaron sin duda a seguir ejerciendo su ministerio con dignidad y con honor, ¿no? Así que en este resumen que estoy haciendo, podríamos considerar que estas cartas son personales, que estas cartas son eclesiales y que estas cartas revisten o tienen el sentido de ser pastorales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas cartas no reflejan para el momento en que fueron escritas cómo la iglesia estaba creciendo. Evidentemente, hermanos, el movimiento que existía en la iglesia del primer siglo era un movimiento en ascenso. Iban creciendo. Ya Pablo, todos lo sabemos, los 3 viajes misioneros que hace, evidentemente son viajes que empiezan a dar resultados, pero Pablo no es el único que viaja predicando el evangelio. Nos hemos olvidado de los apóstoles, por ejemplo, ¿no? A dónde fue Mateo, para dónde se fue Felipe, para dónde se fue Andrés, a dónde fue a predicar Bartolomé, para dónde se fue Judas, el cananista, Matías. Todos ellos fueron dispersos. Las mujeres, para dónde se dispersaron para predicar, los 70, los 120, los 3000, en fin. No solo es Pablo, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de hombres y mujeres comprometidos con el evangelio que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en lugares muy lejanos para compartir el evangelio. Desgraciadamente no tenemos textos de esas experiencias. No tenemos ninguna carta, ninguna epístola, no tenemos nada de los grandes apóstoles, ¿no es cierto?, que evidentemente nos hayan compartido sus experiencias. Pero en este sentido,
El interés supremo de estas cartas está en que nos ofrecen una descripción del crecimiento de la iglesia en su primera edad, cómo la iglesia fue creciendo. En aquellos primeros días era una isla en un mar de paganismo, en todos los sentidos. Ya vimos cómo eran las distintas ciudades donde Pablo fue a predicar, ¿no es cierto? Sus miembros eran la primera generación de cristianos convertidos del paganismo. Es decir, que muchos fueron criados, ya también lo expliqué en otras ocasiones, muchos fueron criados con improntas, con modelos contrarios al Evangelio. Era muy fácil en estas iglesias caer o recaer, más bien, recaer en las prácticas de la vida vieja o de la vieja vida. ¿M? Por eso la atmósfera contaminada seguía alrededor. Siempre, hermanos, ¿no? Nos pasa a nosotros cuando alguien viene de mundos difíciles, a veces mantenerse sobrio, mantenerse limpio, mantenerse alejado de las prácticas contrarias al Evangelio, no siempre se sostienen en el tiempo. Es de lo más significativo que los misioneros nos dicen que todas las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas pastorales son las que hablan más directamente a la situación de las iglesias jóvenes. Los que hacen misión, hermanos, los que van plantando iglesias en sociedades corruptas, libertinas, que ponen en peligro su vida, han encontrado en las cartas pastorales su inspiración para saber cómo comportarse, ¿no? Cómo llevar a cabo la obra, cómo ser el líder de estas iglesias en contextos, ¿no? Mundanos, paganos, que hasta la fecha siguen existiendo. Así es que estamos ante la presencia de tres cartas que nos hacen ver a nosotros que a la par que la iglesia crecía, que esto era muy lindo, traía como consecuencia que los miembros, la muchedumbre de personas que se convertían al cristianismo, seguían o trayendo viejas prácticas o recayendo en esas viejas prácticas o siendo tentados de esas viejas prácticas. Así es que estas cartas van a rescatar el verdadero sentido o visión de lo que representó el crecimiento de la iglesia. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿cuál ha sido el trasfondo eclesiástico de las cartas pastorales? ¿Mm? ¿Cuál es el trasfondo que existe de la iglesia en esto? Bueno, primero, hermanos, quiero plantear con ustedes, porque esto es academia, diríamos, cuáles son y que podría ser un interesante punto de partida para profundizar en un estudio, si ustedes consideran que esto podría suceder, que hay muchos que sostienen la duda de que estas cartas hayan sido de autoría paulina. Hay un gran debate al respecto, no lo voy a traer totalmente a la clase, hermanos. Ustedes pueden buscar en cualquier comentario, en cualquier libro, ver los argumentos a favor y en contra de esto, pero voy a traer a la clase algunas cosas que me parecen interesantes para analizar, ¿ok? Creo que me cansé ya de decirles cuál es nuestra postura al respecto, pero es muy importante también plantear de manera honesta lo que puede pasar en las cartas que nos permitan redireccionar nuestro estudio. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Bueno, una de las argumentos que se sostienen para considerar que estas cartas no sean paulinas
es la organización que existen en estas cartas. Hay una organización ya mucha. Es como si hoy, hermanos, hoy nosotros tenemos ya una organización en la iglesia, ¿no? La iglesia local está compuesta por un pastor, una comisión administrativa, un cuerpo pastoral, por líderes de sociedades, por líderes de departamentos, ¿no? Pero esa iglesia local a la vez está bajo la supervisión de un sobrevedor de distrito, que a la vez este sobrevedor tiene autoridad sobre un grupo de iglesias. Pero este sobrevedor está bajo la autoridad de un Consejo General Ejecutivo, ¿no? Estoy hablando de la realidad argentina, pero cualquiera de nuestras iglesias tiene esta estructura de jerarquía. Y este Consejo General Ejecutivo regula toda la iglesia a nivel nacional. Pero este Consejo General Ejecutivo está sometido a las decisiones que el concilio pueda determinar en cada país sobre diversos temas administrativos y doctrinales. Pero este concilio nacional está sujeto a una conferencia general a nivel mundial, ¿no? Que es el Congreso Ministerial Internacional. Bueno, ya estamos reorganizaditos en ese sentido. Bueno, esto sucedía, hermanos, en el tiempo en que se escriben estas cartas. Hay ancianos, hay obispos, superintendentes o supervisores, lo que nosotros hoy llamaríamos sobrevedores. ¿Ah? Así es que si hoy en día, hermanos, nosotros dijéramos, podríamos cambiar el término sobrevedor por el término obispo, y sí, porque el término obispo es bíblico, no es católico. No es católico. El catolicismo se apropió de cosas se las apropió, pero no es católico el término obispo, es bíblico. Ujú. El anciano, bueno, tendría que ser las funciones pastorales y había diáconos. En primera de Timoteo deducimos que los ancianos eran responsables asalariados, es decir, que para estas fechas en que se escriben las cartas, la gente o los líderes que están allí parece ser que ya perciben sueldos. ¿Ah? Los ancianos que gobernaran bien debían ser tenidos por dignos de un doble sueldo. Eso significa que ya había cierto pago, ciertas prestaciones, etcétera. Y se exhorta a las iglesias a recordar que el obrero es digno de su salario. O sea, ya hay una retribución por el servicio prestado, como hoy los que somos dedicados somos pagos por la iglesia. Y hay por lo menos el principio de una orden de viudas que llegó a ser muy importante más tarde en la iglesia primitiva. Así que podemos nosotros vislumbrar, ¿no es cierto? Ah, que hay ya toda una estructura, ¿no? Hay pagos, hay gente que determina, bueno, cuánto le vamos a pagar al obispo, cuánto tiene que ganar el obrero, ¿no? Ya hay esta jerarquía, el diácono se somete al superintendente o al obispo, el obispo empieza a tener ciertas iglesias a su entorno, y entonces una de las cosas que se toma en cuenta es que esta estructura eclesiástica bastante elaborada, demasiado para algunos dirían, ¿no? Era prácticamente imposible que estuviera en los días en que Pablo vivió y trabajó. Si recordamos que Pablo muere en el 60 y algo, ¿no? La estructura eclesial que presentan las cartas pastorales ya es una estructura muy avanzada, muy adelantada, diríamos, muy bien organizadita, que evidentemente requería tiempo para que se llevara a cabo. Ujú. Ahora, los que defienden la autoría paulina dicen que no es improbable que esto haya sucedido ya en los tiempos de Pablo, ¿no? Aun cuando Pablo no hay una referencia de que haya recibido un salario. Ese es otro tema, ¿no? Ninguna de sus cartas menciona que Pablo haya dicho, bueno, a mí me pagan, pero yo estoy trabajando por algo, como si se establece en las pastorales. Las pastorales dicen, bueno, el que trabaja, que coma y que debe tener un doble salario. Eso me gustó. Eso me gustó. Lástima que mis jefes no escuchan mi clase. Pero bueno, me gustó que
el obispo debe tener un doble salario, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta es una de las razones. Lo traigo a la clase para que despierten ustedes curiosidad, investiguen un poco más, ¿no es cierto?, sobre esto y podamos llegar a la conclusión de una conclusión, la que al menos más nos satisfaga. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas que tiene que ver con la, la autoría paulina es el tema de los credos. Ujú. Miren, la palabra fe cambió de significado mientras el tiempo avanzaba. En los primeros días, la fe siempre era en una persona. La cristiandad o los primeros cristianos sostenían que su fe era la relación personal de amor, confianza y obediencia más íntima con Jesús. Entonces la fe debía ser en Jesús, ¿no? En esta relación de vida, de comportamiento, de confianza. Pero más tarde, esta palabra, hermanos, adquiere un significado mayor y llegó a ser un tema de credo. Es decir, yo tengo fe en las Sagradas Escrituras, tengo fe en la doctrina de la resurrección, creo en que no debo comer chancho, creo que debo guardar los mandamientos de Dios, creo que entonces la fe llegó a ser la aceptación de ciertas doctrinas, ¿no? En donde ahora nosotros, por ejemplo, si ustedes ven el cuerpo doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Estados Unidos, se van a dar cuenta que este cuadernito se llama En esto creemos, porque evidentemente está en este sentido de en esto creer. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos dos referencias. Primera de Timoteo 4:6 dice, un buen siervo de Jesucristo debe nutrirse de las palabras de la fe y la buena doctrina. Ujú. Eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 6 de Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Vean ustedes entonces cómo la fe va unida al credo, ¿no? A la doctrina, lo que la iglesia en ese momento creía. Por eso hoy nuestro fundamento doctrinal tiene que ver con el tema, ¿no es cierto?, de nuestra fe. ¿En qué creemos? Bueno, creemos en la Biblia, en Dios, etcétera. Otro texto que aparece en Tito es capítulo 1, versículo 13, que dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que Tito tiene la obligación de exhortar a los miembros para que sean sanos en la fe. Y evidentemente tiene que ver con el sistema de los credos. Para aquellas fechas, hermanos, cuando la iglesia va avanzando, va creciendo, va madurando en su reflexión teológica, evidentemente empiezan a formular credos, doctrina, ¿no? Ciertas frases, ciertos conceptos fijos en donde la iglesia dice, nosotros creemos en esto. Y esto es lo que vemos en estas cartas. Tan es así, hermanos, que uno de los credos más antiguos que tenemos registrado en estas cartas, lo tenemos en la primera de Timoteo 3:16. Este es el credo más antiguo que existen en las cartas pastorales. ¿Ah? El misterio de la piedad. Entonces la iglesia elaboró este credo que tenía que recitarse y aprenderse de memoria, donde dice, Dios se ha manifestado en la carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto por los ángeles o mensajeros, en esta versión dice mensajeros,
ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha recibido arriba en la gloria. Esto era un credo, hermano. Ujú. Como recitar el Padre Nuestro ahora. Entonces, muchos creen que cuando la iglesia ya, porque no tengo tiempo para explicar este credo, hermanos, pero cada línea tiene una profundidad teológica, de amartología, soteriológica, neumatológica, este, am, eh, escatológica, angelológica, tiene muchos conceptos, hermanos. Ajá. Tiene una antropología muy profunda este credo. En fin, de verdad, tiene connotaciones muy elaboradas de un pensamiento cristiano mucho más profundo, que se cree que para las primeras fechas en que el credo de la iglesia en la época del apóstol Pablo, pues no era tan elaborado, ¿no? Tan elaborado. Pero quienes afirman que sí pudo haber sido el apóstol Pablo dicen que, bueno, baste leer la carta a los romanos para darnos cuenta que puede ya en esas fechas haberse elaborado credos de este nivel, de esta altura impresionante. ¿Ok? Bueno, dejemos allí esto y entonces voy a mencionar, hermanos, solamente a manera de lectura, ustedes lo estarán viendo más tranquilamente, cuáles eran las herejías que existían en la época en que se escriben estas cartas. Bueno, había un intelectualismo especulativo. ¿Qué es lo que sucedía en las iglesias que pastoreaban Tito y Timoteo? Bueno, había discusiones, los miembros proliferaban siempre en discusiones, se discutían cuestiones necias e insensatas, había que evitar sus necias cuestiones. Bueno, la palabra que se usa en cada caso para cuestiones o discusiones es esta que está en griego, ¿no? Exétesis, que quiere decir discusión especulativa. O sea, discutían por hipótesis, discutían sin fundamento. Esta herejía se ve que era el terreno de juego de los intelectuales o más bien de los pseudo-intelectuales de la iglesia, ¿no? Creo que hasta la fecha sigue habiendo alguno que otro entre nosotros. Eh, y estos pseudo-intelectuales de la iglesia se caracterizaban por ser orgullosos, porque en su discusión ellos querían ganar, ¿no? El hereje es orgulloso, aunque en realidad no sepa nada de nada, ¿no? Yo siempre cuando escucho que alguien cree saber todo, yo mejor me callo porque es muy difícil discutir con un necio, con alguien que lo sabe todo. El sabio calla, siempre, ¿no? Eh, y por eso lo encontramos en esta parte de Timoteo, que dice, está envanecido y nada sabe. Sí, pero, pero viste, siempre hay eso, siempre hay el que lo sabe todo y, bueno, en fin. Hay indicaciones de que estos intelectuales se consideraban por encima de los cristianos ordinarios. De hecho, puede que hasta dijeran que la salvación completa estaba fuera del alcance de la gente normal y corriente y solamente abierta para ellos. Esta era una posición muy individualista, muy de decir, los únicos que sabemos somos nosotros, ¿no? Hay iglesias donde solamente un grupito de personajes son los que dictan la enseñanza, los que hacen todas las cosas, los que creen saber todos los temas y en todas las conferencias los ven siempre las mismas personas, pues evidentemente, hermanos, yo en mi poco entendimiento, en mi ignorancia, yo tengo muchas limitaciones, no me atrevería a pensar que lo sé todo, ¿no? Y eso implicaría que ninguno de nosotros lo sabe todo, ¿no es cierto? Pero existía eso. Así que había esta herejía en las iglesias. Había una doble tendencia opuesta de esta herejía, ¿no? Había como dos grupos en medio de estos personajes fantoches que había en la iglesia, ¿no? Había unos que eran más de la tendencia ascética, es decir, los herejes trataban de establecer leyes alimentarias especiales, olvidando que todo lo que Dios había hecho era bueno. Entonces, ellos decían, no, no hay que comer eso. Tenían una dieta muy frugal, muy,
¿Viste? Con esa intención de que, ay, yo soy diferente y mi comida es diferente y por lo tanto soy especialísimo. Catalogaban muchas cosas como impuras, olvidando que todas las cosas son limpias para los limpios, siempre dentro del pensamiento que nosotros como iglesia en nuestro credo consideramos, ¿no es cierto?, que los alimentos siguen estando vigentes en la distinción entre puros e impuros. Incluso no es imposible que consideraran el sexo como algo inmundo y por eso menospreciaran el matrimonio. Y hasta luchaban para persuadir a los que ya estaban casados a separarse. ¿Ah? Porque según se nota en Tito 2:4, que hay un énfasis, ¿no es cierto?, de los deberes naturales de la vida matrimonial como vinculantes para el cristianismo. Evidentemente, ¿no? Eh, esta postura que tenían los herejes, pues hacían incluso ver a la sexualidad como algo impuro, como algo indeseable, y eso no estaba bien. ¿Mm? Ahora, por el otro lado, había otro grupo, ¿no?, que conducía a la inmoralidad. Por un lado estaban diciendo, no, no tengan relaciones sexuales, quédense con su esposa, coman cosas específicas, ¿no? Pero por el otro lado, había un grupo de personas que invadían las casas particulares y se llevaban a las mujercillas débiles e insensatas por malos caminos. Profesaban conocer a Dios, pero le negaban con sus obras. Se dedicaban a embaucar o engañar a la gente y a hacer dinero con su falsa enseñanza. Para ellos la piedad era rentable económicamente, por lo tanto enseñaban y engañaban por dinero. Todas estas cosas aparecen en las citas que están allí, que por eso les digo que ustedes pueden leerlas posteriormente para sustentar estas situaciones. Así es que, por una parte, esta herejía conducía a un ascetismo nada cristiano, porque el cristianismo, hermanos, es disfrute, es alegría, ¿no? El casado disfruta la relación sexual con su esposo, con su esposa. No está condenado por Dios, ¿no? Comer, nos gusta comer y disfrutamos comer, ¿no? Disfrutamos beber, disfrutamos ir al cine, disfrutamos ir de día de campo, disfrutamos ir a un partido de fútbol, de béisbol, de ver una buena película. Para el ascético, no, esas cosas nos alejan de la fe. Por el otro lado, ¿no? Conducían a una práctica no cristiana ya que rayaba en lo inmoral, que rayaba en el engaño, que rayaba ¿cómo se llama? En tratar de llevar ventaja por encima de los demás. Ujú. ¿Qué más había en la iglesia? Bueno, se caracterizaban también por palabras y mitos y genealogías. Estaba llena de charlas pseudo piadosas y de controversias inútiles. Producían genealogías interminables, mitos, fábulas. Por lo menos de alguna manera y hasta cierto punto estaba relacionada con el legalismo judío. Entre sus adeptos estaban los de la circuncisión. Los herejes aspiraban a ser maestros de la ley, insistían en las fábulas judías y en los mandamientos de hombres. Por último, estos herejes negaban la resurrección del cuerpo, decían que cualquier resurrección que una persona hubiera de experimentar ya había tenido lugar. Probablemente esto es una referencia a los que mantenían que la única resurrección que se experimentaba en el cristianismo era una resurrección espiritual. Bien. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Estas tres cartas que tenemos establecen determinadas y abundantes actitudes que existían en esas iglesias que evidentemente hoy las cartas pastorales revisten importancia fundamental para nosotros hoy. Ujú. Para nosotros hoy, porque me parece que si no somos muy cuidadosos, muchas de estas situaciones, ¿no? Empiezan a hacerse presentes, ¿no? Conozco todavía muchas parejas de cristianos que no disfrutan el acto sexual,
porque ellos siguen pensando que es un pecado. ¿Mm? Incluso lo hacen a oscuras, no pueden ver sus cuerpos desnudos y solamente lo hacen para procreación. Necesitamos recuperar el sentido del verdadero evangelio y así infinidad de veces. Muy bien, hermanos. Bueno, en esto la pregunta sería, ¿quién cubre todo esto? ¿Quién podía ser que pudiera sostener todo esto? Pues el gnosticismo. Hay una, perdón, ¿hay alguna herejía que encaje con todo esto? Y todos sabemos que es el gnosticismo, hermano. Y sabemos que la idea fundamental del gnosticismo era básicamente saber que la materia era buena, ¿no es cierto? La materia era mala, perdón, y el espíritu era bueno. Entonces, esta dualidad que nosotros ya vimos en alguna otra clase era el gnosticismo. Así es que en el gnosticismo tenemos el intelectualismo, la arrogancia intelectual, las fábulas, las genealogías, el ascetismo, la inmoralidad, el rechazo a esperar la posibilidad de una resurrección del cuerpo. Así es que el gnosticismo era algo muy amenazante y poderoso que existía en las comunidades de fe y que evidentemente las cartas pastorales las abordan. Bueno, y solo para terminar ya, hermanos, un poquitito, para efectos también de abonar un poco, motivarlos a ustedes a la investigación, a seguir profundizando, a establecer sus propias posturas. Uno de los argumentos también que se tiene para estar en contra de que las cartas pastorales fueron escritas por Pablo es el hecho, hermanos, de las palabras, del lenguaje que aparece, ¿no? En las epístolas. Fíjense ustedes, miren, algunos datos. El número total de las palabras de las epístolas pastorales son 902 palabras hay. De estas 902, 54 son nombres propios. Es decir, que de estas 902 palabras, no menos de 306 no se encuentran en ninguna otra de las cartas de Pablo. Es decir, que en estas cartas se manejan 306 palabras nuevas, diferentes, que no estaban en el vocabulario de Pablo al momento de escribir sus otras epístolas. Es decir, que más de una tercera parte de las palabras de las epístolas pastorales no se encuentran en las otras cartas de Pablo. Y muchos creen que esto significa que fue otra persona con otro lenguaje, con otra preparación, con otro, quien pudo haberlas escrito. De hecho, fíjense ustedes, 175 palabras de las epístolas pastorales no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. De todas las otras libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, 175 son palabras absolutamente nuevas. Aunque es justo decir que hay 50 palabras en las epístolas pastorales que se encuentran en las otras cartas de Pablo, aunque no en otro lugar del Nuevo Testamento, pero el porcentaje es muy menor. Ujú. Otro dato. También muchas de las palabras favoritas de Pablo faltan en las epístolas pastorales. Fíjense, Pablo le gusta mucho usar la palabra cruz, que en griego es estauros, y la palabra crucificar, que en griego es estaurún. Aparecen 27 veces en las cartas paulinas, pero ni una sola vez estas aparecen en las cartas pastorales. ¿No? Otra, eleutería y derivadas tienen que ver con la libertad, ¿no? Pablo habla mucho de la libertad, muchísimo. 29 veces aparece el sentido o el significado de la palabra libertad, pero nunca aparecen en las cartas pastorales. Y finalmente tenemos la palabra ios, que es hijo, o iotesia, que significa adopción, que también son palabras muy comunes, que aparecen como hijo de Dios, ¿no es cierto? No como hijo, como mi hijo amado que aparece en Timoteo,
Aparecen 46 veces en las otras cartas pastorales de Pablo, perdón, las otras cartas de Pablo, 46 veces, pero nunca mencionadas en las epístolas pastorales. ¿Mm? Así que bueno, les dejo allí para que ustedes puedan ir analizando y seguir profundizando en estas epístolas pastorales. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dejo esto, hermanos. Lo voy a dejar ahí en la plataforma. Tengo el sumario de tema de Tito, ¿no? Con la división formal, la división según el contenido. También está la información básica de Primera de Timoteo, con la fecha, destinatarios, autenticidad, unidad e integridad, la división formal y la división según el contenido. Y también en la plataforma estará el sumario básico de Segunda de Timoteo, tanto fecha, destinatario, autenticidad, unidad e integridad, división formal y división según el contenido. ¿Por qué primero puse, hermanos, Tito y luego al final Segunda de Timoteo? Porque si concedemos razón de que Segunda de Timoteo es escrita por el apóstol Pablo, pues encontramos que al final de esta carta está la despedida de Pablo como palabras finales antes de su muerte. Así es que por eso la coloqué al final de la clase. ¿Ok? Muy bien. Y es así, queridos hermanos, como cerramos este viaje maravilloso que hemos tenido, desafiante, alucinante, en algunos casos emocionante de conocer cosas nuevas, de tener mayor precisión respecto de los grandes temas que abarcan estas cartas. Evidentemente, hermanos, hemos visto introducciones. Todo ha sido de la mano del gran autor escocés William Berkeley, este, un erudito ampliamente reconocido en estos espacios teológicos y que en la particular me siento muy atraído por la, la exégesis y la hermenéutica que tiene Berkeley. Así que, queridos hermanos y hermanas, no sé si tengan alguna duda, pregunta de las cartas de Timoteo y de Tito, o si tienen ya para cerrar algo final que preguntar de toda la cursada que hemos tenido. Pido disculpas, ayer no me fue posible subir las consignas de trabajo final. Hoy sí o sí estarán ya en la plataforma para que ustedes empiecen a escribir sus cartas. ¿Ok? Muy bien, preguntas, comentarios, dudas, a favor o en contra, a favor o en contra. Creo que la mayor preocupación que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza es la siguiente, hermano. Yo no fui formado en conceptos pedagógicos. Mi formación no es esa. Yo no tengo una licenciatura en pedagogía. No ven que el que enseña, pues tiene todo un bagaje de estructuras, de consejos, en fin, de un montón de cosas. Sinceramente, yo y muchos de los profesores que están en el seminario, pues nuestra formación es muy rústica, muy laica. Pero una de las preocupaciones que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza en este nivel muy rústico, pues es que nuestros oyentes puedan en- eh, este, captar lo que nosotros queremos decir, ¿no? Así que bueno, esa es la preocupación. Por eso siempre todos los profesores dicen preguntas, dudas, ¿quedó claro? Comenten, charlen, porque ahí vamos a saber si pudimos cumplir la meta o no. ¿Ok? Bueno, hermanos, hermanas, pues Dios les bendiga. Nos vamos a ver, yo creo que en esta primera mitad del trimestre, al parecer, no nos vamos a ver. Van a tener dos materias que estoy en tratativas para tener a los profesores. Ajá. Y si logro cerrar el trato con los profesores, no nos veríamos porque habría dos materias que yo no doy. Así es que nos veríamos hasta la segunda mitad del otro trimestre. Ujú. Y vamos a entrar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar el libro de Hechos, que es fascinantísimo, es uno de mis favoritos. Así es que vamos a
posteriormente hablar sobre Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Bueno, pues así es que disfruten, hermanos, disfruten este tiempo, disfruten escribir sus cartas, oren mucho a Dios, que sean cartas pastorales, que sean cartas llenas de amor, de compasión, de firmeza, de exhortación, de consejo. Ustedes conocen las congregaciones en las que se reúnen, ¿no? Así que, bueno, ya explicaré un poquito más las consignas que yo estaré calificando, pero espero en Dios que sea una linda y maravillosa experiencia que puedan tener. Pues muchas gracias. Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos. Gracias por su atención. Bendiciones, hermanos.